Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro. Vamos a ver el día de hoy las preguntas de la semana o evaluación número 15 del ciclo ordinario 2017-2. Comencemos con ello, chicos. Pregunta 1. Relacionar. Columna de la izquierda, números romanos, 1 exportación, 2 importación, 3 superávit, 4 déficit. Columna de la derecha, A, que genera salida de divisas. B, es desfavorable si las exportaciones son inferiores que las importaciones. C, venta de bienes al extranjero que genera ingreso de divisas. Y D, es favorable si las exportaciones superan las importaciones. Entonces hay una serie de combinaciones de posibles respuestas. Por ello, analizaremos cada una de ellas. Exportaciones, ¿qué vendría a ser? Las exportaciones es la venta de bienes al extranjero que genera ingreso de divisas. Entonces, la 1 está relacionado con la C. Importaciones es la compra de bienes al extranjero que genera salida de divisas. Entonces, es lo contrario a las exportaciones. Las importaciones es la compra, no es la venta. Entonces, la 2 es la A. 3. Superávit. El superávit es favorable si las exportaciones superan a las importaciones. Cuando hablamos de, hacemos un comparativo entre exportación e importación. Superávit cuando las exportaciones superan a la importación. Entonces la 3 es la D. Y por default, la 4 es la B, que es la situación donde exportación frente a importación se hace desfavorable si las exportaciones son inferiores a las importaciones. Por ende, la respuesta es la C. 2. El fenómeno del niño costero ocurrido en el mes de marzo del 2017 afectó amplias zonas de la costa norte y sierra central del país, dando como resultado millones de soles en pérdidas y cientos de familias damnificadas. Por tal motivo, el gobierno peruano recibió diferentes aportes de varios países como dinero, ropa, medicina y otros bienes no perecibles. Los aportes de los diferentes gobiernos extranjeros serán registrados en la balanza A, de transferencias corrientes, B, renta de factores, C, de servicios, D, comercial o E, en cuenta financiera. Muy bien, analizando la pregunta 2, estos aportes de diferentes países como ropa, bienes perecibles, los aportes de diferentes gobiernos extranjeros serán registrados en la balanza de transferencias corrientes. Ahí se registran los ingresos y pagos procedentes de transferencias unilaterales sin contrapartida, como son las donaciones, de dinero, ropa o especies, como alimentos y otros, como este es el caso de esta pregunta. Entonces la respuesta es la A. La de servicios, estamos hablando de servicios como podemos hablar de educativos, financieros, el comercial, todo lo que es exportación e importación, en cuenta financiera, por ejemplo, el pago de la deuda, ¿sí? La renta de factores, es una parte de los intereses de la deuda, por ejemplo, Entonces la respuesta es la A. 3. Un ciudadano español residente en el Perú, desde hace 5 años adquiere acciones de la empresa Alicorp en la Bolsa de Valores de Lima, lo que le proporciona el 2% del capital de la empresa. Marca la alternativa que corresponde al texto anterior. A. Debe registrarse en la balanza en cuenta financiera. B. Debe registrarse en la balanza en cuenta corriente. C. Debe registrarse en la cuenta de inversión directa. D. No debe registrarse la inversión de un residente. E. Debe registrarse por el principio de partida doble. La respuesta, analizando el tema de un ciudadano español residente en el Perú, ¿en qué partida debería dentro de la balanza funcionar? Un residente peruano
es aquel que manifiesta su centro de interés económico en el hemisferio, en el territorio del Perú, ¿ya? Por un periodo no menor a un año. Para una empresa residente, constituida en el Perú y que realice sus operaciones en el país, también el mismo concepto. Y la balanza de pagos registra operaciones entre residentes y no residentes, ¿ya? Entonces, tendríamos que ver que esta operación, ¿ya?, tendría que ser en la balanza de cuenta financiera, en la balanza de cuenta corriente. Cuenta de inversión directa no es una opción, ¿ya? Debe registrarse por el principio de partida doble, tampoco. En cuenta financiera, en la balanza de cuenta financiera, estamos hablando, ahí se pone los dividendos que uno tiene, ¿ya?, o que cuenta, ¿ya?, sobre lo que está uno ganando sobre una acción, ¿no? Los bonos, tampoco es. La balanza de cuenta corriente viene a ser lo que decíamos, las donaciones, por ejemplo, la remesa de migrantes. Entonces, acá no debe registrarse la inversión de un residente, ¿ya? La inversión de un residente, ¿ya?, acá dice un ciudadano español residente en el Perú desde hace 5 años, ¿ya? Acá la respuesta es: no debe registrarse la inversión de un residente, es una inversión, ¿ya?, porque es un ciudadano español residente de Perú desde hace 5 años, ya lo hace un residente acá, adquiere acciones de una empresa de licor, lo que proporciona el 2% del capital de la empresa. Entonces, la respuesta vendría a ser la inversión de todo residente, ya que por eso una persona que vive hace 5 años acá, ¿ya?, debe ser la balanza en cuenta financiera. Dentro de la balanza de cuenta financiera, ¿ya?, está la inversión que en este caso este residente hace para la compra de esta acción de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, la respuesta es la A. 4. Para los países que gastan en el extranjero mucho más de lo que reciben en saldo en cuenta corriente, se convierte en un tema de interés nacional. Empresarios, sindicalistas y parlamentarios no tardan en señalar a los socios comerciales y acusarlos de prácticas desleales. Para los países en desarrollo donde escasea el capital, puede ser lógico tener déficits en cuenta corriente, ya que el ahorro interno no alcanza para aprovechar todas las oportunidades de inversión. Del texto anterior se deduce que A. Las exportaciones son menores que las importaciones de mercancías. B. El consumo de bienes es mayor que el de la renta disponible. C. La inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. D. La salida de capital supera a la entrada del capital al país. E. La inversión es menor a ahorro interno y el país exporta fondos al exterior. Entonces, de acuerdo a esto, ¿ya?, a ver, las exportaciones son menores que las importaciones de mercancías. De acuerdo a este párrafo, no se puede deducir eso. El consumo de bienes es mayor que la renta disponible. ¿Ya? Tampoco se puede deducir lo siguiente, ¿ya?, porque habla de los socios comerciales y sobre la lógica de tener un déficit de cuenta corriente. La inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. Ahí, un déficit indica que una economía tiene un gasto mayor que su ingreso y por lo tanto debe financiarlo haciendo uso del ahorro del resto del mundo, ahorro externo. El saldo en cuenta corriente puede expresarse con la diferencia entre ahorro nacional, tanto público como privado, y la inversión. Entonces, la inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. Esta sería la respuesta, la C. La D, las salidas de capital superan a las entradas de capital en el país. No se puede concluir eso del texto anterior, ¿ya? No dice que las salidas de capital superan a las entradas de capital, no hay forma de saberlo. La inversión es menor
ahorro interno, es menor en ahorro interno y el país exporta fondos al exterior. El país no exporta fondos al exterior. Y la inversión es menor ahorro interno, tampoco es solución. La respuesta es la C, la inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. Seguimos. Pregunta 5. Muy bien. La construcción de la espacio descansa sobre criterios metodológicos adecuadamente normados, lo que permite la comparación de los datos a nivel internacional. A la fecha, el Banco Central de Reserva de Perú sigue los lineamientos del sexto manual BP, ¿ya?, elaborado por el Fondo Monetario Internacional, por el FMI, ¿ya?, para medir las espacio entre un país y el resto del mundo. El Fondo Monetario Internacional sugiere utilizar el enfoque de residencia. Así, la banca privada registra las transacciones entre los residentes y los no residentes de un país, es decir, las operaciones reales y financieras que los agentes que residen en una economía realizan con los del resto del mundo. Entonces, estamos hablando que a la fecha el Banco Central de Reserva sigue los lineamientos de sexto manual de lo que es la balanza de pagos, ¿ya?, y que así la balanza de pagos registra estas transacciones entre residentes o no, ¿ya? Entonces estamos hablando, la primera, la construcción de la, ¿ya?, A podría ser balanza corriente y transacciones, B, balanza de pagos, transacciones, C, balanza de servicios, operaciones, D, balanza de rentas, remesas, E, balanza de transferencias, donaciones. Entonces, la respuesta en la construcción de la balanza de pagos descansa sobre criterios metodológicos adecuadamente normados, lo que le permite la comparación de los datos a nivel internacional. Entonces, esto lo hace el Fondo Monetario Internacional, ya es balanza de pago, que permite medir las transacciones entre un país y el resto del mundo, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional sugiere el enfoque de residencia. No es, ojo, ¿ya?, estamos hablando de la balanza de pagos. La balanza corriente es una parte de la balanza de pagos. La de servicios también, la de renta también y la de transferencia también. Por eso la respuesta es la B. 6. Las reservas monetarias internacionales corresponden a la tendencia de activos financieros de alcance internacional en poder del Banco Central de Reserva del Perú. Las reservas están constituidas básicamente por oro monetario, divisas, depósitos en bancos de primera clase del extranjero. Las reservas monetarias juegan un papel de gran relevancia para cancelar o absorber saldos de la balanza de pagos, ejercer control sobre el tipo de cambios, prevenir la fuga de capitales y así combatir las operaciones especulativas. En otras palabras, las reservas monetarias garantizan: 1. Estabilidad de la moneda nacional. 2. Transacción monetaria. 3. La convertibilidad de la moneda nacional. 4. El equilibrio fiscal del gobierno central. Y 5. El crédito en el sistema financiero nacional. Entonces, la respuesta es una serie de combinaciones de posibles conceptos. Entonces, digamos que las reservas monetarias garantizan que la estabilidad y la convertibilidad de la moneda nacional. Entonces, estamos hablando de la respuesta C. Entonces, la estabilidad de la moneda y 3, la convertibilidad de la moneda nacional. No estamos hablando de transacciones monetarias, no hablamos de equilibrio fiscal, de gobierno, ni el crédito del sistema financiero nacional. La respuesta es la C. 7. El Perú tiene destinos turísticos habitualmente promocionados por los canales oficiales, pero históricamente mantiene un déficit en la balanza de servicios debido a los gastos realizados en contratar transporte marítimo para las exportaciones nacionales. La balanza de renta de factores también es históricamente deficitaria por el monto de la inversión extranjera directa que recibe el país, siendo también la causa de la balanza financiera deficitaria. A continuación se muestran los datos para la balanza comercial. Exportaciones de 2008 al 2017. Exportaciones e importaciones.
Considerando el texto y el cuadro anterior, marca la alternativa correcta. Ya. La balanza en cuenta corriente es históricamente deficitaria. La balanza comercial es históricamente deficitaria. La balanza renta de factores está vinculada a la cuenta financiera. La balanza en cuenta corriente es superdeficitaria hasta el año 2012. Una balanza financiera deficitaria significa que prestamos al resto del mundo. Entonces, la respuesta, luego de un rápido análisis, tenemos que decir que la respuesta es la D. ¿Por qué? La balanza en cuenta corriente fue superavitaria hasta el año 2012. Se muestra que hasta el 2012 ya hubo un superávit importante donde las exportaciones fueron mayores que las importaciones. En el 2013 hubo un superávit, pero no fue mucho, ¿ya? Por eso podemos decir que la balanza en cuenta corriente fue superavitaria hasta el 2012. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque cuando se registra el superávit comercial, ¿ya?, de la balanza que alcanza a compensar los déficits de la balanza de servicios y la renta de factores, me lleva a que la balanza en cuenta corriente sea mayor, porque las otras cuentas de lo que es la balanza de servicios y renta de factores han sido negativas. ¿Por qué no consideramos el 2013? Porque el 2013 las exportaciones han sido mayores, pero no por mucho. No van a lograr compensar, ¿ya?, lo negativo que tiene la balanza tanto de servicio como renta de factores. Por eso consideramos que la respuesta es la D, ¿ya? En cuenta corriente históricamente no es deficitaria, que es la respuesta la A. Y la B, decimos que la balanza comercial es históricamente deficitaria, cosa que estamos viendo que no, ¿ya? La respuesta es la D. 8. Un país registra un déficit de la balanza por cuenta corriente igual a 800 millones de dólares. O sea, tenemos un déficit en la balanza en cuenta corriente de 800 millones de dólares, explicado básicamente por un déficit en la balanza comercial de 1.800 millones de dólares, lo que significa que el país ha vivido por encima de sus posibilidades y necesita financiación del exterior. Sin embargo, las operaciones recogidas en la cuenta financiera pone de manifiesto que aunque ha recibido capital del exterior, ha invertido en el exterior más de lo que ha recibido, por lo que el país es acreedor frente al resto del mundo. De acuerdo al texto, señala la respuesta correcta. A. El déficit en cuenta corriente y la inversión en el exterior fue cubierto con transferencia corriente. B. El déficit en cuenta corriente y la inversión en el exterior fue cubierto con las reservas internacionales. C. No se puede mantener el déficit en cuenta corriente y realizar inversiones en el exterior al mismo tiempo. El déficit en cuenta corriente fue cubierto con los ingresos de los intereses generados por la inversión en el exterior. El déficit en cuenta corriente ha cubierto con los ingresos de las utilidades generadas por la inversión en el exterior. Entonces, de acuerdo a la pregunta y sus alternativas, podemos llegar a la respuesta B. El déficit en cuenta corriente y la inversión en el exterior fue cubierto con las nuevas reservas internacionales. Para cubrir el déficit de cuenta corriente e invertir en el exterior, ha tenido que descapitalizarse utilizando las reservas internacionales, lo que pone de manifiesto que el país ha sufrido una reducción de la riqueza o una disminución en el saldo de las reservas. Por eso la respuesta es la B. 9. En teoría, el saldo de balance de pagos debería ser igual a 0. Sin embargo, en la práctica, cuando sumamos todos los créditos y débitos de la cuenta, el saldo termina siendo positivo o negativo. Para subsanar esa situación se ha incrementado una partida equilibradora o de discrepancia estadística, llamada, ¿ya? Se puede señalar que en la práctica es imposible registrar todas las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Así, en el caso del Perú, existen tanto transacciones informales como transacciones ilegales no declaradas que son muy difíciles de rastrear. De acuerdo al texto, señala la alternativa correcta. Estamos hablando de esta discrepancia o partida llamada reserva y partidas conexas. A. B. La cuenta de capital. C. Transacciones de ajuste. E. Errores o omisiones netos. Y E. La cuenta de financiamiento excepcional. Como ustedes ya deben haber llegado a la respuesta, estamos hablando de
errores o omisiones neto. ¿Ya? Esa es la cuenta donde se registra esas transacciones informales que son difíciles de declarar o son ilegales. ¿Ya? Se llama errores o omisiones netos. ¿Ya? La respuesta es la D. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Terminamos la semana número 15. Nos veremos la siguiente semana para ver las preguntas de la semana 16 del ciclo ordinario 2017-2. Hasta luego.